episodio número 23. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal, el episodio número 23. Esta pequeña introducción porque hoy nos toca un episodio bastante largo. Sí, chicos, nada más queremos agradecer que llegamos a 1000 suscriptores en YouTube. Realmente estamos muy felices. Aquí les vamos a dejar la captura. Ronnie se va a encargar de esto. Y muchas gracias. Es un episodio largo, como dice Ronnie, porque les queremos regalar un episodio de los tantos que nos piden que sean más minutos. Y aquí en la I que está apareciendo en la esquina van a encontrar una lista de reproducción donde se encuentran todos nuestros videos, que se llama Lunes Criminal. No olviden suscribirse en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Entonces vamos a iniciar. Esperen. Gracias a los 1000 suscriptores, esperen un videíto extra en la semana. Un poco diferente. Sí, pero lo tienen que ver en YouTube, chicos. Neta que si están escuchando en Spotify, Ronnie, ¿qué? ¿Qué? No digas qué es, pero... Está divertido. No lo pueden escuchar por Spotify. Sí, está asqueroso. Ya con eso dijiste, No. Vamos a iniciar. En 1941, en el pueblo de Grand Market, a unos 120 kilómetros del oeste de Londres, nació Frederick Walter West. Sus padres fueron Walter y Daisy West. Fred era un bebé hermoso con enormes ojos azules y cabello rubio. Este provenía de una familia de trabajadores agrícolas. Era una familia sumamente pobre. A pesar de que el mundo y su país se estaba desboronando, esta familia sumamente pobre tuvieron 6 hijos más a lo largo de 10 años. Hay que recordar que en 1941 estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en lugar de frenarse, continuaron teniendo hijos. Entonces, Fred era un niño el cual mantenía una relación... ¿Mexicano? Se le pasa. Ya sé. Fred era un niño el cual mantenía una relación muy estrecha con su madre, al igual que su padre, pero esto solo sería en su niñez. Fred lo admiraba profundamente. Pasaron los años y el hermoso bebé de ojos azules y cabello rubio que a todos le robaba el aliento, se había convertido en un muchacho de aspecto desalineado y muchas personas también lo llamaban simiesco, que significa que se asemeja a los simios. Y eso no sería todo, su fantástico pelo rubio se volvió café oscuro y era un pésimo estudiante. Era el niño que prácticamente hasta el más idiota lo bulleaba. Todos lo golpeaban y sobre todo se burlaban diciendo que parecía un simio. Todo esto obviamente le afectó académicamente mucho, apenas sabía leer, era casi un analfabeto. Tras tanto acoso que sufría, prefirió salirse a los 15 años de la escuela y se fue a trabajar como peón a una granja. Esa huida de Fred supuestamente llevaba cargando a su padre. Este ya no era el hombre que admiraba en su niñez. Su padre se volvió un hombre alcohólico que siempre buscaba problemas y no solo esto. Fred afirmó que su padre violaba a sus hermanas diciéndoles: «Me debes la vida, así que me perteneces y puedo hacer lo que desee contigo». Fred notaba aberrante esto, pero no le duraría tanto, porque a pesar de supuestamente ahora odiar a su padre alcohólico y violador, continuaba con esa semilla de admiración y poco tiempo hizo lo mismo. Cometió incesto con una de sus hermanas menores y por si esto no fuera poco, su hermana quedó embarazada. Esta no pudo con esto y decidió abortar sin consultárselo a Fred. En ese momento Fred se volvió a ir del hogar y vagaba por las calles. Fred era un hombre al cual le encantaba presumir lo que hacía y cómo lo hacía. Desde muy joven, en su idea de llamar la atención, se obsesionó con el sexo. Amaba narrar historias y fantasear. Muchas personas hablaban de que se le notaba un gran retraso o problema mental, ya que hablaba de tener relaciones sexuales, pero no normalmente. Él hablaba que deseaba tener relaciones sexuales con niñas de 12 años, y no solamente eran fantasías, él aseguraba que mantenía relaciones con chicas de esa edad. Y adivina qué. Como otros y prácticamente podríamos decir que la mayoría de asesinos seriales, sufrió de un atroz accidente, quedando gravemente lesionado a causa de un accidente de motocicleta. Quedó en coma una semana a causa del fuerte golpe que recibió en la cabeza. Lo operaron y le colocaron una placa metálica en el cráneo. Y no solamente eso, también se rompió una pierna, la cual quedó más corta que la otra. Después de esto padecería siempre de una marcada cojera y esto le pasó cuando apenas tenía 17 años.
No sé si sabías, pero a los asesinos seriales, la mayoría, si escuchas sus historias, les pasó un golpe en la cabeza cuando eran niños. ¿Sí? Y dicen que eso les puede cambiar un poco el chip. De hecho, un asesino que era muy tonto en su juventud se golpeó y aseguraba que se había hecho más inteligente. Pero eso no está comprobado realmente. Gracias al accidente y esa placa que ahora estaba en su cabeza, era propenso a ataques repentinos de ira y parecía haber perdido el control de sus emociones. También desarrolló mitomanía. Después de este accidente empezó a delinquir, cometía distintos tipos de hurtos y se volvió un obsesivo coleccionista de herramientas y artículos de ferretería, como clavos, tornillos, martillos, entre otras cosas relacionadas a eso. Por esa época conoció a una atractiva joven de 16 años, Catherine Costello, mejor conocida como Rena. Esta chica era muy parecida a Fred, ya que desde su infancia había tenido problemas con la policía, así que al momento que ambos se conocieron, ya eran ladrones con experiencia. Esto hizo que se convirtieran en amantes casi de inmediato. Esta feroz relación duraría muy pocos meses, ya que Catherine no pudo seguir el ritmo de vida que llevaba Fred y volvió a su casa dejándolo solo. En ese momento Fred estaba deshecho, así que lo que hizo fue recuperarse e ir a un club y le tocó las piernas a una chica muy joven. Esta no dudó un segundo y lo bofeteó, haciendo que Fred perdiera el equilibrio y nuevamente se golpeó la cabeza contra una escalera de incendios, cayendo desmayado, y al despertar aseguró que no recordaba nada. Pero esto no frenaría a Fred, ya que cuando tenía 20 años acosó sexualmente a una niña de 13 años. Lo denunciaron, sin embargo la policía no hizo mucho y solo le otorgó una multa para que pudiera salir. Al salir decidió irse y buscar un nuevo trabajo y una nueva vivienda. Consiguió un trabajo como obrero, pero no pasó mucho tiempo para que fuera sorprendido robando en los sitios de construcción. Ese verano, su novia Rena volvería y se instaló inmediatamente con Fred. Pero como comenté, Rena era una chica mala, tenía antecedentes de prostitución y robo. Además estaba embarazada de un conductor de autobús japonés. Al momento que los padres de Fred se enteraron de esto, se pusieron de la relación. Pero Fred no dejaría ir al amor de su vida, así que la aceptó embarazada y se casaron en secreto ese mismo año. Solo los padres de Fred sabían que el hijo que llevaba en su vientre no era de él. Por otro lado, los padres de Rena creían que el embarazo sí venía de Fred. En marzo de 1963 nació Charmaine, con la esperanza de que no le salieran los rasgos tan marcados asiáticos, pero sería todo lo contrario. La solución que encontraría Fred sería que les hablara a sus padres y les dijera que su bebé había muerto en el parto y para aliviar el dolor adoptara una niña de raza oriental. La relación de Rena y Fred era buena, pero llegó el momento de que Rena se cansó de tanto sexo. Fred tenía un grave problema con esto, ya que solamente quería estar manteniendo relaciones sexuales. Tenía un apetito sexual que nunca lograba apagar. Aún así continuaron con la relación, pero Fred no solamente era un adicto sexual, también cometía constantes infidelidades. Rena, sin tener conocimiento, o más bien hacerse de la vista gorda, tuvo ahora una hija de Fred. En esa época Fred conducía un autobús de helados y siempre estaba rodeado de adolescentes. A pesar del pasado que este tenía, él se hacía pasar por un joven sincero. El gusto le duraría poco porque esta sería la primera persona que mataría. Este mató a un niño aplastándole el cráneo, al no darse cuenta de que el pequeño estaba detrás del camión de helados. Pero este fue un total accidente. De hecho, se sentía tan mal que decidió renunciar a su trabajo, pese a que demostró que él no había tenido la culpa. En este transcurso tuvo un amorío muy corto con una chica de nombre Anna. Este se produjo poco tiempo después del parto de su esposa. Fred y su familia volvieron a Gloucester. Consiguió entonces trabajo en un matadero. Esto tuvo un profundo efecto sobre Fred. El investigador Colin Wilson afirmó al respecto: una cosa está clara. En algún momento, Fred West desarrolló una morbosa obsesión por los cadáveres, la sangre y el desmembramiento. Las evidencias sugieren que la necrofilia y el deseo de mutilar cadáveres se inició durante su periodo como carnicero. Pero su matrimonio era cada vez más inestable. Rena quería irse a Escocia con sus hijos, pero Fred se negó, por lo que regresó ella sola. Al poco tiempo Rena volvió, ya que sentía que estaba privando a su esposo de la felicidad de ver a sus hijos crecer. Pero vaya sorpresa que se encontró al regresar, ya que Fred estaba viviendo junto a Anna en un remolque. En este tiempo, coincidentemente, hubo 8 ataques sexuales en el área de Gloucester, cometidos por un hombre prácticamente con la descripción de Fred. Pero Fred volvió con Rena, porque a pesar de todo, ambos tenían una relación tan tóxica que no podían separarse. Anna en ese tiempo quedó embarazada,
y por más que trataba de que Fred y Rena se divorciaran, ella no tenía éxito. En este momento, por más que amaba a las dos, Fred decidió ejecutar a una de sus fantasías. Fred mató a Anna y la enterró cerca del parque de casas rodantes donde vivían. Pero antes de sepultarla, se tomó el tiempo de desmembrarla, extrayendo inclusive el feto para enterrarlo junto a ella. Este sería el primer asesinato que haría porque realmente él quisiera. De hecho, estampó su firma en un macabro ritual. Le cortó a Anna los dedos de las manos y los pies, así como los huesos de las rodillas. Esto lo repetiría con cada una de sus víctimas. Para este momento, Fred le pidió a Rena que se prostituyera de nuevo y aprovechaba las ausencias laborales de Rena para acariciar sexualmente a Charmaine, su hija. De esto Rena obviamente no se enteraba, pero la vida de prostituta le estaba pasando factura y decidió huir de su hogar, dejando a sus dos hijas al cuidado de Fred. Este lo aprovecharía para pasar horas abusando sexualmente de ellas durante todos los días. En enero de 1968, las niñas de Gloucester comenzaron a temer por su seguridad. Una niña de 15 años llamada Mary desapareció de una parada de autobús. María había ido a visitar a su novio, pero jamás llegó. Todo lo que la policía encontró en la parada de autobús fueron algunas piezas de un juego de Monopoly. Se cree que Fred fue el responsable, pues en adelante haría lo mismo con muchas de sus víctimas. En febrero, la madre de Fred murió por complicaciones de una operación de vesícula bilar. Él se lanzó a una serie de pequeños robos que le hicieron cambiar de trabajo frecuentemente. El 29 de noviembre de 1968, mientras trabajaba como conductor de la entrega de panadería, conoció a una joven que se convertiría en su otra mitad. Ninguno de los dos sabía que su encuentro cambiaría la historia criminal de Inglaterra. El nombre de la chica era Rose Letts. Bueno, te preguntarás quién es Rose Letts y por qué andaría con alguien como Fred. Rosemary Pauline Letts nació en 1953 en Devon, Inglaterra. Su padre Bill Letts era esquizofrénico y su madre Daisy Letts sufría de depresión severa. Bill fue un tirano doméstico y violento que exigía obediencia incondicional a su esposa e hijos. Gozaba al disciplinarlos y parecía siempre buscar razón para castigarlos. Tenía además episodios psicóticos, no trabajaba y su familia siempre estaba corta de dinero. Los problemas de Rose no eran solamente el familiar, también fue cuando su madre le dio a la luz, ya que después de parir 4 hijos y tratar de hacer frente a su esposo violento, fue a parar al hospital. En este momento fue tratada con terapia de electroshock a pesar de estar embarazada de Rose. Esto es muy grave para un bebé que está dentro del vientre. Siendo una bebé, Rose daba vueltas con la cabeza durante horas enteras, sin proferir sonidos. A medida que crecía se ponía más y más obesa. Se convirtió en una especie de mascota de su represor padre, cumpliendo todos sus deseos y caprichos con la que escapó de los maltratos que éste hacía y se convirtió en la hija favorita. Dado su bajo coeficiente intelectual, Rose siempre fue una mala alumna. El exceso de peso la convirtió en el blanco de las bromas crueles de sus compañeros. Respondía entonces con agresiones físicas y peleaba constantemente a golpes. En su adolescencia, Rose mostró señales de ser sexualmente precoz. Le gustaba caminar desnuda por la casa después de bañarse. Además, se metía en la cama de su hermano menor para acariciarlo y practicarle sexo oral. También empezó a relacionarse furtivamente con muchos hombres mayores que ella. Así que esta chica era perfecta para Fred. Realmente ambos tenían las mismas aberraciones sexuales, entre otras cosas en común. Pero esta pareja de tórtolos en realidad eran amantes, ya que Rose mantenía una relación amorosa con su padre. Así que Fred y Rose se veían a escondidas. Rose realmente se enamoró de él y decidió dejar la relación incestuosa que tenía con su padre y se mudó con Fred. Obviamente esto no le pareció al padre de Rose, y como ésta solamente tenía 15 años decidió hablar con los servicios sociales. Mientras tanto, Fred fue enviado a prisión por varios robos y falta de pago de multas por infracciones anteriores. Rose volvió con su padre, hasta que descubrió que estaba embarazada. A los 16 años, Rose dejó la casa de su padre para vivir otra vez con Fred y cuidar a Charmaine y Annie Marie. En 1970 ella dio luz a su hija Heather, con 3 hijos que cuidar, con novio en la cárcel y problemas de dinero constante. El carácter de Rose cambió, se volvió violenta
Siempre estaba de mal humor y maltrataba constantemente a los niños. En el verano de 1971, Charmaine simplemente desapareció. Rose le dijo a su hermana Annie Mary que su madre Rena había ido a buscarla. Después de esto, Rose se convirtió en una especie de loca. Fred seguía en prisión. Cuando al fin salió, regresó a su casa para iniciar una nueva etapa en su carrera criminal. La extraña desaparición de Charmaine le dio a Fred la oportunidad de deshacerse de Rena. Era solo cuestión de tiempo antes de que Rena llegara a buscar a su hija. Fred citó a Rena para hablar. Fred en ese momento estaba muy borracho. No tardó mucho en comenzar a golpearla y después a estrangularla. A continuación, desmembró su cuerpo y le quitó los huesos de los dedos de las manos y pies, y también los de las rodillas. Puso los trozos en bolsas y la enterró en la misma área donde había sepultado a su amante Anna. Después de eso, Fred se volvió aún más monstruo de lo que ya era e invitaba amigos a su casa para ganar algo de dinero, y se preguntarán cómo ganaba dinero invitando personas a su casa. Bueno, Fred le encantaba ver a su esposa manteniendo relaciones sexuales con otros hombres. Aparte de eso, también las fotografiaba para publicar algunas de aquellas imágenes en revistas de contactos sexuales, o sea, prácticamente la prostituía. También continuaba su búsqueda de nuevas mujeres. Fred y Rose se hicieron amigos de su nueva vecina, Elizabeth, que cuidaba de los niños varias veces. Fred le hizo propuestas sexuales que ella rechazó, y un día que la invitaron a su casa fue drogada y violada. En enero de 1972, Rose y Fred contrajeron matrimonio en el registro civil de Gloucester. 5 meses después, en junio, nació su nueva hija. La llamaron Mae. El nacimiento de Mae hizo que decidieran que necesitaban una nueva casa para criar a su familia en crecimiento y dar también cabida al negocio de prostitución de Rose. Buscaron un sitio cercano y tranquilo y finalmente lo hallaron. La casa no era muy llamativa por fuera, pero su interior era grande. Había un garage y un tamaño de buena bodega. Aquella vieja casona se convertiría en el palacio de Rosa y Fred, el sitio donde él instauraría su castillo particular, al cual la prensa bautizaría años después como la Casa de los Horrores. La primera víctima a quien llevaron ahí fue a su hija Anna Mary, quien tenía apenas 8 años. Él y Rose la desnudaron y le dijeron que tenía suerte, que ellos se encargarían de enseñarle cosas para que cuando se casara pudiera satisfacer a su esposo. La niña no sabía que él estaba hablando. La amarraron de las manos y de la espalda y la amordazaron. Mientras Rose la acariciaba, Fred la violó. El dolor era tan severo que la niña no pudo ir a la escuela por varios días. Se le advirtió que no debía decirle nada a nadie siempre aquel hecho. Desde entonces, casi todos los días, Annie fue desnudada, atada, amordazada y violada por sus propios padres antes de la hora del almuerzo. A finales de 1972, Fred y Rose acogieron en su casa a Caroline, una hermosa jovencita de 16 años. Rose y Fred competían entre sí para seducirla. Al poco tiempo, Caroline regresó a ambos y les dijo que se sentía repugnancia por aquella situación. Eso les molestó mucho, así que Fred le dio una golpiza. Luego la llevaron al sótano, donde la desnudaron y ataron con unas cadenas que colgaban del techo. Fred se dio el gusto de azotarla con su cinturón, hasta que la chica se desmayó de tanto dolor. Cuando se recuperó, Fred la violó y sodomizó. Rose también abusó sexualmente de ella. De hecho, le decía: te voy a mantener en el sótano y a dejar que mis amigos negros te violen, y cuando me aburra te vamos a matar y a enterrar bajo los adoquines. La amenazó Fred. Aterrorizada, ella se desmayó de nuevo. Al volver en sí, Rose y Fred decidieron sorpresivamente liberarla. ¿Por qué la dejaron ir? Es un verdadero misterio. Caroline fue con su madre y presentó una denuncia. Ella vio las lesiones y llamó a la policía. Hubo una audiencia en enero de 1973. Fred tenía 31 años y Rose solamente 19. Además, estaba embarazada de nuevo. Fred convenció al juez de que Caroline había participado en una especie de juego sexual sádico por propia voluntad. A pesar de los antecedentes penales de Fred, el juez no creyó que los West fueran capaces de la violencia descrita por Caroline y decidió que aquella chica mentía. Les puso una multa y el caso quedó cerrado. Los West se hicieron amigos de Linda, una costurera muy joven a la que invitaron a vivir con ellos. Linda se trasladó al hogar de los West supuestamente para cuidar a los niños. Rose y Fred la llevaron al sótano y la torturaron durante varios días, además violándola y sodomizándola 2 o 3 veces cada día. Luego la estrangularon.
Fred la desmembró y la enterró en una fosa en el garage. Era el primer cadáver que habría en aquella casa. Fiel a su ritual, le quitó los huesos de los dedos y de las rodillas. Cuando la familia de Linda fue un día a buscarla, les dijeron que aunque había trabajado ahí, se había marchado sin decir a dónde se dirigía. Para colmar su felicidad familiar, en agosto nació su nuevo hijo, Steve West. La siguiente víctima fue Carol Ann, de 15 años. La secuestraron en noviembre y la utilizaron como juguete sexual durante varios días. Rose cada vez participaba más en los macabros rituales de su esposo, abusaba sexualmente de las chicas y ayudaba a Fred a sujetarlas para que pudiera violarlas a gusto. Y también las golpeaba con saña, a veces con más crueldad que el mismo Fred. Carol Ann murió estrangulada y tras ser descuartizada pasó a formar parte de la creciente ciudad de los muertos en el subsuelo del hogar de los West. En diciembre, la estudiante universitaria Lucy fue a casa de su madre para pasar las vacaciones de Navidad. El 27 de diciembre visitó a un amigo con discapacidad y salió para abordar el autobús poco después de las 22 horas. Tuvo la desgracia de encontrarse con Fred y Rose, quienes se ofrecieron a llevarla en su automóvil, al igual que ocurrió con Carol. Fue torturada, violada, sodomizada durante aproximadamente una semana. Luego Fred la estranguló, desmembró y enterró bajo las baldosas. Mientras descuartizaba el cadáver, Fred se cortó y tuvo que ir al hospital para que le pusieran puntos. Era el 3 de enero de 1974. Lucy, como Carol Ann Cooper, fue reportada como desaparecida, pero no había nada para vincular a las dos chicas con el matrimonio West. En abril de 1974 y abril de 1975, 3 mujeres jóvenes, Teresa de 21 años, Shirley de 15 y Juanita de 18, corrieron la misma suerte que Carol Ann Cooper y Lucy. Sus cuerpos torturados, desmembrados y parcialmente deshuesados fueron enterrados bajo el suelo del sótano de la casa West. Experimentar torturas novedosas se estaba convirtiendo en una nueva emoción para Fred y Rose. Mientras estaba viva y atada, la cabeza de Shirley fue envuelta por completo con cinta adhesiva y le colocaron un tubo de plástico insertado en la nariz para que pudiera respirar. La tuvieron así por días y la mataron sin quitarle la cinta. Cuando años más tarde la policía desenterró su cadáver, el cráneo aún estaba envuelto en la cinta y el tubo seguía pegado al sitio donde estaba la nariz. Juanita fue sometida a una esclavitud aún más extrema. Fue amordazada con una ligadura formada por 2 partes de calcetines blancos de nylon. Además, la ataron por completo, usando entre otras cosas un sujetador y 2 pares de medias, así como varios metros de cable eléctrico cubiertos de plástico. Hicieron complicados nudos alrededor de sus brazos y muslos, muñecas, tobillos y cráneo, horizontal y verticalmente, hacia atrás y hacia adelante a través de su cuerpo, hasta que ella solo podía retorcerse como un animal atrapado dentro de aquella madeja. A continuación, colgaron su cuerpo del techo con un nudo corredizo final, formando un lazo. Así colgada, se dedicaron a golpearla con palos. La dejaron allí por varios días hasta que se cansaron de ella y la estrangularon. Fred quitó las ataduras lo suficiente para quitar los huesos de dedos y rodillas, y luego la enterró sin descuartizarla, aún envuelta. En 1976, Fred comenzó a invitar otra vez a sus amigos antillanos para que tuvieran sexo con Rose. Le excitaba ver a aquellos negros penetrando a su mujer, sobre todo cuando practicaban sexo anal y Rose gritaba de dolor y placer. Fred se compró una cámara de video y grababa todos los encuentros, luego disfrutaba viéndolos acompañados de Rose y de sus hijos en el televisor de la sala, mientras comía papas fritas y bebía una cerveza. ¡Qué enfermo! No manches. Los niños tenían que permanecer durante aquellas funciones, a veces durante horas, mientras Fred comentaba los detalles de cada encuentro grabado. Cuando terminaba sabían que su padre los violaría antes de que se fueran a dormir. ¡Qué buena niñez!, ¿no? Los West secuestraron a una jovencita no identificada, a quien recogieron en una parada de autobús. La llevaron al sótano y presenció cómo Rose y Fred llevaban a sus hijas cada noche para violarlas. A ellas también las violaron en repetidas ocasiones antes de matarla. Fred animó a sus amigos negros para que violaran también a las niñas, hasta construyó un bar llamado Magia Negra para que todos pudieran beber y divertirse mientras abusaban de sus hijas. Durante mucho tiempo las pequeñas de Fred serían abusadas diariamente por su padre y por los amigos de este. ¡Wow! ¿Te das cuenta de la enfermedad que tenía este par de personas? O sea, realmente hasta contra sus hijos les tocaba realmente, o sea, no era un odio nada más hacia personas ajenas, también a sus propios hijos les dañaban. Qué feo.
Continúa. En 1977, Fred había remodelado el piso de arriba de la casa para construir un cuarto especial donde Rose recibiría a sus amantes, con ambientación adecuada y orificios para colgar las cámaras y poder ver al interior. Rose no utilizaba ningún tipo de protección con nadie y no se sorprendieron cuando quedó embarazada. Cuando el bebé nació, era una niña negra, a la que bautizaron como Tara West. Casi al mismo tiempo, Fred llevó a la casa a Charlie Robinson, una ex prostituta bisexual de 18 años. Pronto se hizo amante del matrimonio y durante un tiempo fue una tercera participante en sus juegos sexuales. Shirley quedó embarazada de Fred, lo cual despertó los celos de Rose. Shirley quería desplazar a Rose para convertirse en la mujer de Fred West, pero Rose no estaba dispuesta a permitirlo. Así que presionó a Fred hasta que en diciembre de 1977, Shirley se unió al resto de las chicas enterrada en la casa de los West. El sitio bajo las baldosas estaba lleno, así que Shirley fue enterrada en el jardín trasero. Después de que Fred la descuartizó, le quitó los consabidos huesos y les trajo el feto para sepultarlo junto a ella como lo había hecho con su amante Anna. En noviembre de 1978, Rose y Fred tuvieron otra hija, Louise West. Con ella ya había 6 niños en aquel retorcido hogar. Para esas fechas, Fred dejó embarazada a su hija Annie Mary, pero el producto se alojó en una de las trompas de falopio y la chica tuvo que abortar. Poco después, Annie Mary se hizo novia de un chico, se acostó enseguida con él y se fue a vivir a su departamento sin avisarle nada a sus padres. Fred obviamente se enfureció y decidió vengarse en sus otras hijas. Comenzó a violar a Heather y a May. Heather trató de resistirse, pero Fred le dio una golpiza. Allison pasó días atadas a las vigas del sótano y fue azotada, golpeada, violada y abusada, para luego ser estrangulada. Su cadáver descuartizado y mutilado finalmente quedó enterrado en el jardín junto a Shirley. Rose seguía concibiendo hijos sin control. En junio de 1980, Rose dio a luz a Barry, el segundo hijo de Fred. En abril de 1982 nació Romero Jr., que no era hijo de Fred, sino de uno de los negros antillanos. En julio de 1983, Rose dio a luz a otra bebé a quien llamaron Luciana, también era negra. Rose se volvió cada vez más irracional y golpeaba a los niños sin provocación. Estaba harta de tener tantos hijos, pero Fred la amenazó para que no se cuidara. A esos hijos de hombres negros, Fred les llamaba los bebés del amor. En 1986, el muro de silencio filial que había protegido a los West se rompió. Heather le contó a su novio sobre los abusos a que le había sometido desde niña. El chico se lo contó a sus padres y desde ese momento la vida de Heather quedó en riesgo. No pasó mucho tiempo para que Fred llevara a Heather al sótano. Allí la golpeó mientras la reprochaba haberlo traicionado. Después de violarla por última vez, la estranguló. En una larga noche, Fred se dedicó a descuartizar el cadáver de su propia hija. No dejó cumplir puntualmente su ritual y los huesos de los dedos y rodillas de Heather pasaron a formar parte de la colección de Fred. A los otros hijos, Rose y Fred les dijeron que Heather se había marchado de la casa. Una mujer llamada Catherine, en busca de emociones fuertes, decidió contactar con la pareja. Estuvo en su casa y participó en orgía con los amigos negros de Fred. Pudo ver el cuarto especial de Rose y los trajes de cuero negro, las máscaras, los látigos, las cadenas y los inmensos dildos que el matrimonio usaba para alguno de sus juegos más inocentes. En algún momento de esta relación, Catherine se alarmó y rápidamente rompió su relación con ellos y huyó. Realmente fue lo mejor que pudo haber hecho porque iba a terminar asesinada como todas. En una de las últimas orgías organizadas por los West, invitaron a sus amigos antillanos y consumieron drogas y alcohol. Los negros se turnaron para violar a todos los hijos del matrimonio en el transcurso de la fiesta. Ante la mirada lasciva de Fred y la sonrisa cómplice de Rose, la suerte de los West estaba llegando a su fin. Durante una fiesta a la que Fred invitó a muchos jóvenes drogadictos y a sus amigos antillanos, una de las chicas más jóvenes fue violada por Fred con la ayuda de Rose. Cuando la jovencita se recuperó, le dijo a su novio lo que había ocurrido en la fiesta. Su novio fue a la policía y el caso quedó asignado a Hazel Savage, persistente detective.
Hazel conocía a Fred de sus días con Rena y recordó las historias que Rena le había dicho acerca de las perversiones sexuales de Fred. El 6 de agosto de 1992, la policía llegó a la casa de los West con una orden de cateo para buscar pornografía infantil y la evidencia de abuso de menores. Encontraron cientos de grabaciones y fotografías. Arrestaron a Rose por ayudar en la violación de una niña. Fred fue detenido por la violación y sodomía de una menor. Los niños más pequeños fueron llevados a un centro de asistencia. Con Fred en la cárcel y la policía tras ella, Rose tomó una sobredosis de pastillas para tratar de suicidarse. Su hijo Stephen la encontró y le salvó la vida. Luego se dedicó a pasar los días comiendo dulces y viendo películas de Disney en la sala de su casa. Hazel Savage interrogó a los familiares y amigos de los West. Cuando habló con Annie Murray, oyó por primera vez la historia acerca del extremo maltrato y el abuso constante al que habían sido sometidos. También expresó su preocupación por la desaparición de Charmaine, que Hazel había conocido a partir de sus experiencias con Rena. Hazel tenía todo lo necesario para procesar a Fred por abuso infantil, pero decidió seguir investigando la desaparición de Charmaine, Rena y Heather. Hazel no estaba convencida de que Heather hubiera desaparecido sin dejar rastro, y los datos de la seguridad social mostraban que Heather no había sido empleada ni había visitado a un médico en 4 años. O había dejado el país o estaba muerta. Fred en este momento estaba muy deprimido en la prisión, pero el caso contra los West se derrumbó cuando los testigos decidieron no declarar en su contra y Fred fue liberado otra vez. Sin embargo, la extraña desaparición de Heather seguía presente en la mente de Hazel Savage. Hazel se hizo cargo del caso y puso en marcha una investigación sobre el paradero de Heather. Los niños decían que Heather estaba en el jardín y se reían, como si se tratase de una broma macabra. El 24 de febrero de 1994 fue el principio del fin. Por la tarde, la policía fue a buscar a Fred West, a Cromwell Street. Fred estaba trabajando. Rosemary los recibió y le entregaron la orden de presentación para su esposo. Llamó por teléfono al trabajo de Fred y le dijo, con ominoso tono, «Será mejor que regreses a la casa. Van a acabar en el jardín para buscar a Heather». Fred se perdió un buen rato. Jamás se supo dónde estuvo entre el momento de la llamada y su arribo a la estación de policía. Apenas llegó e intentó explicar la ausencia de su hija. Muchas de las niñas desaparecen, usan un nombre diferente y entran en la prostitución. Además, Heather era lesbiana y tenía problemas con las drogas, dijo Fred. Rose, que fue interrogada en la casa, contó una historia similar. Esa noche, Fred y Rose se quedaron despiertos toda la noche, hablando. A la mañana siguiente, cuando llegó la policía, se limitó a decirles, «Yo la maté». Lo llevaron a la estación y ahí contó cómo había cortado el cuerpo de Heather en 3 pedazos y lo había enterrado. Repetía incesantemente que Rose no sabía nada sobre el asesinato. 20 minutos más tarde negó su declaración inicial. Heather está viva y bien. Trabaja para un cartel de drogas. Tenía un Mercedes, un chofer y un nuevo certificado de nacimiento. Supuestamente esto le dijo a la policía, que podían cavar todo lo que quisieran, pero que no encontrarían a Heather en el patio trasero. Todo esto lo hacía con psicología inversa, igual lo que tú hiciste. En algo que van a enterarse el miércoles, ¿sí? Sí. La policía cavó entre 3 huesos humanos, pero ninguno pertenecía a Heather. Cuando Fred oyó de los huesos humanos habían sido encontrados, confesó una vez más el asesinato de su hija, pero negó la existencia de los huesos de cualquier otra persona enterrada ahí. Habían transcurrido 7 años desde la muerte de la chica. Cuando le interrogaron, Rose negó saber algo sobre aquel crimen. El detective superintendente John Bennett fue el encargado del caso. La orden judicial para registrar la casa de los West se firmó, pero la logística de la excavación del jardín no contemplaba que Fred había construido cuartos sobre una parte de este. Una búsqueda cuidadosa del cadáver de Heather sería muy costosa y además Fred ya había confesado. El forense insistía en que esos huesos no podían ser de la chica. Finalmente la policía se puso a cavar en el jardín. Encontraron los restos de una mujer joven desmembrada y decapitada. Luego hallaron a otra víctima más. Cuando la policía se enteró de la desaparición de Shirley Robinson, el ámbito de la investigación se amplió. Por alguna razón, Fred decidió decirle a la policía acerca de las chicas enterradas en el sótano. Fred admitió haber asesinado a las jovencitas, pero no aceptó que las hubiera violado. Según dijo, ellas querían tener relaciones sexuales con él. A medida que excavaban, más y más huesos iban apareciendo.
Clasificar los restos e identificarlos no sería una tarea fácil. 9 conjuntos de huesos fueron descubiertos en el sótano y la policía no sabía de quién eran. Fred no fue de mucha ayuda ya que no podía recordar los nombres y detalles de alguna de las mujeres que había recogido. Teniendo en cuenta el número de mujeres desaparecidas anualmente, sería muy difícil descubrir quiénes eran. Rose se distanció de los crímenes de Fred para tratar de salvarse. Se puso como una víctima más de aquel hombre cruel. Pero la policía no le creyó y buscaron las pruebas para conectarla con los asesinatos. En la audiencia conjunta, Fred intentó consolar a Rose, pero ella evitó su contacto y se mostró fría e indiferente con él. El rechazo de Rose fue devastador para Fred. El 13 de diciembre de 1994, Fred West fue acusado de 12 asesinatos. De nuevo Rose le restó importancia. Él había escrito para ella una carta donde le decía: «Siempre estaremos enamorados, siempre serás la señora West, para todo el mundo. Eso es lo importante para mí y para ti». La Casa de los Horrores se vio rodeada por policías y periodistas durante semanas. Poco antes del mediodía del Año Nuevo, en la prisión, mientras los guardias estaban almorzando, Fred West se ahorcó en su celda con las tiras de una sábana. Había planeado el suicidio con suficiente antelación para poder consumarlo. Por eso declaró que había asesinado a las chicas. Muerto el principal culpable y a pesar de la escasez de pruebas de su vinculación directa en los asesinatos, Rosemary West fue al juicio el 3 de octubre de 1995. Un amplio número de testigos, incluyendo a Caroline y Annie, dieron testimonio de las agresiones sexuales y los sádicos abusos de Rose. La defensa dirigida por Richard trató de demostrar que la evidencia de asalto sexual no implicaba el asesinato. Aseguraban que Rose no sabía lo que Fred estaba haciendo cuando asesinó a las chicas y las enterró en varios lugares de la casa. El defensor cometió el error de poner a Rose en el estrado. Su actitud desafiante fue claramente percibida por él. Por otra parte, la acusación aprendió a provocarla para hacerla enojar y que manifestara su violencia. La evidencia más dramática fue dada por Janet, quien interrogó varias veces a Fred en privado. Fred le dijo que Rose estaba involucrada en los asesinatos y que ella sola había asesinado a Charmaine y a Shirley Robinson sin él, pero que él quería proteger a su esposa y cargar con toda la culpa. El jurado tardó muy poco tiempo en encontrar a Rosemary West culpable de los asesinatos de Charmaine, Heather, Shirley Robinson y las otras chicas enterradas en la casa. El juez la sentenció a cadena perpetua por cada uno de los 10 cargos de asesinato. Con su condena, uno de los peores casos criminales de la historia de Inglaterra parecía cerrarse, pero no era así. En octubre de 1996, la casa de los West fue demolida y se convirtió el lugar en un paso peatonal. Además, cada ladrillo fue aplastado y cada madera de la casa fue quemada, para que ningún cazador de recuerdos tomara un souvenir. Era también tratar de destruir el recuerdo de la Casa de los Horrores. En julio de 1997, el ministro del Interior, Jack, sentenció a Rosemary West a morir en prisión. Fue la segunda mujer en ser sentenciada a morir en prisión en Inglaterra. El jueves 18 de noviembre de 1999, Annie, la hija de Fred West, fue sacada de un río después de que un testigo la viera caer desde un puente cercano. Tras el rescate, Annie fue llevada al hospital para su tratamiento, pero fue dada de alta más tarde. Había intentado suicidarse tomándose una sobredosis de pastillas durante el juicio de su madrastra Rose, pero sobrevivió después de que fue trasladada de urgencia al hospital y le hicieron un lavado de estómago. El domingo 30 de septiembre de 2001, Rosemary West había abandonado el último recurso contra su condena y se había resignado a pasar el resto de su vida en prisión. Hablando por primera vez desde su encarcelamiento, expresó el deseo de pedir perdón a su hija Annie por el abuso que sufrió. En un comunicado enviado al periódico, Rose West declaró: «A pesar de todo, me gustaría en algún momento poderle pedir disculpas a mi hija. Ella es parte de mi familia y me encantaría reconciliarme y tener contacto con ella». Y así termina el caso. ¿Qué te pareció, Ronnie? ¿Qué crees de esta familia? Me pareció un caso bastante largo, sí. Primera vez que
Cassandra me pide que yo lea. Leo muy mal, o más que nada, como es la primera vez que leí, yo creo que me puse muy nervioso, así que en la edición no se va a notar, pero me equivoqué muchas veces. Ya no voy a ser tan duro contigo a la otra para decirte, ya no te equivoques tanto. Pero bueno, hablando un poquito del caso, está bastante bueno. O sea, no bueno, o sea, está interesante, pues. ¿No te gustó tanto? Sí, pero es que está demasiado atroz, o sea, sí. Grababan pornografía y se la ponían a sus hijos para ver, o sea, desde ahí te quedas realmente... No sé, yo cuando lo investigué y leí eso fue así de, what the fuck, nunca había leído eso, o sea, nunca había visto que estuvieran tan involucrados. Ajá. Aunque David Parkett, el de la caja de juguetes, también involucró a su hija, pero no sé, siento que esto era más como... Más atroz todavía. ¿Sabes? Hasta me pareció que era hasta más torturadora que la propia Teresa Nor, si recuerdan un caso anterior. Bueno. Eso sería todo, chicos. Como saben, estamos celebrando los 1000 suscriptores. Muchas gracias por estar aquí. Y palabras que quieras decir, Ronnie. Plátano, palanca. Ya, chicos, eso es todo. Hoy no están las gatitas porque pues teníamos que pasarnos el micro y lo iban a comérselo. Entonces, bye, chicos, muchas gracias. Cuídense. Bye. Bye.